Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos amigos que nos visitan, a todas nuestras, bueno, algunos traen sus invitados, sean bienvenidos, ¿verdad? Siempre es un gozo estar congregados, todos juntos reunidos alabando a Dios. Vamos orando, hermanos, para iniciar esta parte en donde vamos a compartir la palabra del Señor. Amado Dios, te doy gracias nuevamente por traernos a este lugar, por darnos la vida, Señor, hoy, sabiendo que hoy, Señor, es una bendición estar reunidos acá entre hermanos para recibir tu palabra, Señor, y recibir toda bendición de ti, de la bendición que podamos darnos entre nosotros, los hermanos también, Señor. Sabemos que el estar reunidos, el hecho de vernos, el hecho de reír con alguien más, de saludar, Señor, saludarnos, es una bendición. Por eso te agradecemos y te decimos, Señor, gracias porque nos tienes en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, quiero empezar la enseñanza de esta mañana preguntándoles, si usted tendría que elegir, y no me lo va a responder ahorita, nada más lo piensa, si usted tendría que elegir en ser, pensando en un cuerpo de una persona, y elegir la parte de ese cuerpo que quisiera ser, ¿qué parte del cuerpo usted elegiría? A ver, quizás brazo, cabeza, pies, bueno, su cintura, dice algunos hermanos, yo quisiera ser la cinturita. Bueno, hay muchas, obviamente, partes del cuerpo seguramente que han estado pensando. Y de hecho, muchos habrán pensado, por ejemplo, yo quisiera ser la cabeza, ¿no? Bueno, porque la cabeza está ahí adelante, ¿no? La que piensa. O de repente alguien dijo, pues yo quiero ser el brazo para abrazar, ¿no? Para abrazar. O de repente habrá dicho, yo quiero ser la boca, a mí me gusta hablar, ¿no? De repente para que esté hablando más, ¿no? Y bueno, cualquier parte del cuerpo que usted haya elegido, sepa, hermanos, que es el cuerpo. Hoy día, nuestro tema, bueno, seguramente lo vieron en las redes, es los invisibles. Bueno, algunos quizás no han leído bien, habrán visto los invencibles. No, claro, podría ser también un buen tema los invencibles, pero hoy vamos a hablar de los invisibles. Y para ello, pues lo primero que quiero es que ustedes se den cuenta básicamente quiénes son los visibles. Entonces, si hay invisibles, entonces hay visibles, ¿verdad? Y para ello, rapidito, vamos a recordar algunas personas, personajes que la Biblia nos enseña que son, obviamente, y la gloria sea a Dios, muy visibles, ¿no? Algún personaje que rápidamente viene a mi mente y estoy seguro la de ustedes también es, por ejemplo, de la Biblia, David, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no sabe? ¿Quién no puede reconocer a David como personaje grande en la Biblia, ¿no? Aquel varón, su hazaña, ¿no? Que venció a un gigante, ¿no? En una pelea en donde él ni siquiera era militar, pero se enfrentó a él y lo venció. Ciertamente eso es muy, muy importante, ¿no? Podemos ver ahí la gloria de Dios, cómo Dios le ayudó y todo lo demás. Entonces vemos ahí a David, el gran que venció a un gigante, ¿no? Y también podemos recordar a Moisés, también, ¿quién no puede recordar a Moisés? Aquel hombre que sacó a Israel de Egipto, ¿no? Obviamente Dios obraba a través de él y a través de él también, bueno, Moisés abrió el mar, ¿verdad? Abrió el mar y la gente pasó. Entonces, podemos ver ahí a personajes que resaltan, ¿no? Por sus acciones, por las obras, pero nunca dejando de entender que todas esas obras, todas esas acciones han sido dirigidas por Dios a través de ellos, ¿ok? Entonces, podemos ahí ver cuántas personas son muy visibles. El apóstol Pablo, ¿no? En el Nuevo Testamento, quien manda muchas cartas, ¿no? a las iglesias, él se va de un lugar a otro predicando, ¿no? Enseñando, ¿no? Otro personaje muy visible en la Biblia. Pero, a diferencia de ellos, hay algunos personajes que quizá, no que sean invisibles en realidad, porque ya están en la Biblia, ¿no? Y el hecho de que están es porque ciertamente son, al igual que todos nosotros, muy valiosos para Dios. Pero no son muy conocidos o no son de repente mucho, o no se habla mucho de ellos. Por ejemplo, yo lo menciono, si le pregunto a usted, ¿usted sabe quién es Cifra y Fua? Bueno, podría decir, no me suena mucho. Itaí, podría ser, algunos quizás ya
que están en Biblia avanzada ya, ¿no? Ya están sabiendo, ¿no? A ver, y si le menciono, por ejemplo, Abigail, esposa de Nabal, como que ya, ¿no? Más se acerca. A ver, este personaje, a ver, Simón de Cirene, no de Sirena, cuidado, Simón de Cirene, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Más, entonces, sí, hay ciertos personajes en realidad que nosotros no sabemos, bueno, ni quiénes son. Y no porque no hayan hecho mucha cosa, ¿no? Sino que en la Biblia los mencionan poco. O en todo caso, las personas que han hecho hazañas más grandes son las que resaltan, ¿no? Y muchas veces encontramos o nos encontramos en algunos de estos lados, ¿no? Yo les preguntaba hace un momento, ¿qué parte del cuerpo usted quisiera ser? Y si ahora les pregunto, ¿cuál de estos personajes o de cuál grupo de estos personajes usted quisiera ser? No sé qué responderían. Quizás quisieran ser como David o quisieran ser de repente como Simón de Cirene. No Simón, quien fue el apóstol, quien fue Pedro, ¿no? Sino un Simón de Cirene. Ya lo vamos a explicar. Aquellos que no se acuerdan quién fue, ya lo vamos a decir. O quién fue Itaí, ¿no? Entonces, estoy seguro que algunos dirían, pues yo quiero ser aquel como Moisés. Bien deseas, hermano, no deseas nada mal, bien deseas. No conocemos a las otras personas. ¿Y por qué no conocemos? Repito, porque las hazañas, las obras han sido consideradas o en nuestro pensamiento son menores que las de aquellos que han mostrado grandes actos, grandes hazañas. Antes de ir, hermanos, hablando un poquito más de estos personajes, hermanos, vamos a leer 1 de Corintios 14. O 12, perdón, era 12, por eso quería encontrar. 1 de Corintios 12. Vayamos todos a 1 de Corintios 12, ¿ya? 12. 1 de Corintios 12. El versículo 13 vamos a leer. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 13. 13. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice así. Ya lo tienen, ¿verdad? Amén. Dice, porque un solo espíritu fuimos todos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice en el siguiente, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy el cuerpo, ¿por eso no seré el cuerpo? Entonces, nos quedamos ahí leyendo estos dos versos. Ahí podemos ver, ahí nos pueden rápido dar cuenta, nos pueden enseñar que somos un cuerpo. ¿A quiénes se refiere esto? ¿A quiénes se está dirigiendo esta palabra? A todos los creyentes, a todos los bautizados, a todos los que han creído en Jesús, a todos nosotros. Entonces, empecemos con esto. Somos un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte de la iglesia, entonces somos parte del cuerpo. Somos el cuerpo. Amén. Empecemos con esa idea. Una vez pues, un hombre tuvo un accidente. ¿Ok? Y en ese accidente, bueno, sufrió muchos golpes, de tal manera que terminó en un hospital inconsciente. Los familiares se acercaron al hospital, vieron, pasaron días, como cualquier familiar, muy preocupados, trataban de hacer muchas cosas para que él pueda restaurarse o sobrevivir. Y mientras que el doctor, pues, tratando de ser un poco cauteloso, no quería dar más detalles sobre el futuro de este paciente. Simplemente decía, hay que esperar. Y mientras hay que esperar, pasaban días. Y tal parece que esta persona iba a morir. Sin embargo, en el día, mientras sus familiares le cuidaban, uno de ellos mientras le cuidaba en el hospital,
vio un gesto, un movimiento. Y era el dedo más pequeñito del pie que empezaba como que a palpitar. Empezaba a palpitar. En ese momento, el familiar se alegró, se emocionó tanto así que salió corriendo a la enfermera o a los médicos a decir, vive, está vivo. Entonces los médicos vinieron y ciertamente observaron justamente esa muestra de movimiento que en ese momento demostraba a todos que sí, efectivamente el paciente estaba vivo. Y de ahí en adelante el paciente empezó justamente a mostrar mucho más mejoría, tanto así que se pudo levantar. Y cuando ya se levantaron y pudieron venir los demás familiares a visitar al enfermo, claro, le vinieron a visitar, le dieron abrazos y le dieron besos en las mejillas, en la frente, y todos se alegraban. Y ciertamente nadie en ese momento se acordaba del dedito en donde empezó nuevamente ese movimiento. Muchas veces, hermanos, nosotros somos o cabezas o brazos o dedos. Todo lo que haga el cuerpo, todo lo que el cuerpo hace es parte del todo, como acá nos dice. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué te sientes, hermano? ¿Qué parte del cuerpo crees que eres? Le pregunté al inicio. Sería importante que nosotros tratemos de identificarnos, no para ver si soy más o soy menos. ¿Sabes qué te va a identificar, hermano? ¿Sabes qué te va a dar a entender? En primer lugar, si empiezas a creer, a ver qué parte del cuerpo soy. Lo primero que te va a indicar es que sí te sientes parte del cuerpo. Porque si te hice esta pregunta y tú dijiste, no sé, o simplemente no lo pensaste, entonces todavía te falta entender que ciertamente eres parte del cuerpo, parte de la iglesia, parte de esta congregación. Hermanos, somos uno, somos un solo cuerpo. Repito, la iglesia es cuerpo de Jesucristo y nosotros somos iglesia. Entonces, estas personas de este enfermo que lo vinieron a mirar, a visitar, pues claro, ¿no? ¿Dónde generalmente una persona recibe un beso? En la mejilla, ¿no? En la mejilla o en las manos. Ciertamente, el dedo salió del cuerpo, ¿no era parte del cuerpo? Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que muchas veces las manifestaciones de vida, de alegría o de tristeza, pues se va a dar en los lugares que obviamente tienen que darse, ¿no? Cuando miramos a alguien que se alegra, ¿qué es lo primero que nos hace entender que está alegre? Su sonrisa, su rostro, ¿no? Por eso acá muchos veo que están muy alegres, ¿verdad? A ver una sonrisa, hermanos. Claro, están alegres, ¿no? Alegres, muy bien. En realidad, dice la palabra que lo que está interior sale a aflorar en nuestro ser, ¿no? Y eso nos da alegría, nos da gozo. Y eso es cierto. Entonces, hermanos, vamos entendiendo esto. Nosotros somos parte del cuerpo. Somos miembros de la iglesia. Y eso es importante. Entendiendo eso, hermanos, entendiendo eso, vamos a buscar en este momento a la primera persona del quien vamos a estudiar un poco para entender justamente que el cuerpo tiene miembros y la labor de cada miembro, el trabajo de cada miembro, lo que cada miembro hace es tan importante como la de cualquier otro miembro en el cuerpo de Cristo. Para que tú no te sientas, hermano, bueno, muchas veces el crecimiento está estancado por ese pensamiento que uno dice, pues lo que hago no es muy importante. Hermanos, empecemos a cambiar ese pensamiento. Lo que hagamos para el Señor, y la misma palabra nos enseña, como para el Señor, hazlo. Y si en tu corazón está el hacer algo para el Señor, dándole la relevancia, la importancia a Él, Dios va a bendecir, Dios va a prosperar, Dios va a multiplicar de lo que estás haciendo. Vamos a ver en este momento a un personaje que ustedes lo conocen seguramente, ¿no? Y para ello les voy a llevar al Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes. A ver si todos nos dirigimos. Primera de Reyes en el capítulo 17.
Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí vamos a ver, capítulo 17. Vamos a leer del 18 hasta el 24. Hermanos, si tendrías que hacer dos cosas para el Señor. Uno, a ver, digamos, preparar empanadas. Y otro, digamos, ir a ver, ¿a dónde? Ir a otro continente a enseñar de Cristo. Ambas para el servicio del Señor. ¿No? No es que el uno o el otro sea más. Nada más le pongo en idea. ¿Cuál preferiría hacer? Algunos diríamos, pues, me gustaría ir lejos, ¿no? Me gustaría predicar e enseñar. Amén. Quizás pocos diríamos, bueno, me gustaría hacer empanadas. Sin embargo, hermanos, permítanme decirles que Dios usa toda acción, por más pequeñita que en nuestro parecer, en nuestro entender sea, mientras esté en la voluntad de Dios, mientras esté en el propósito de Dios, va a traer un resultado increíble, tan grande como aquel de la obra grande que también se puede hacer. Miren, vamos a leer en este caso la viuda de Sarepta. Han escuchado hablar de ella, ¿verdad? La viuda de Sarepta. ¿Qué pasó con esta viuda? Bueno, ciertamente su nombre mismo de la historia nos dice que pues era una viuda, no tenía esposo y solo le tenía un hijo. Y como había mucha hambre en este tiempo, no había mucha comida, ya que no llovía mucho tiempo ya no llovía. Entonces, esta mujer pues no tenía también mucho que comer. El profeta Elías, ¿no? Dios le envía a un lugar y ahí le dice que le va a alimentar los cuervos y va a tomar agua de una quebrada. Y ciertamente hace eso. Pero después, como tanta sequía había, porque no llovía, la quebrada se secó. Y no había agua y tampoco había ya más alimento. Entonces Dios le manda, le dice, ahora vete a este otro lugar y ahí una viuda te va a alimentar. Y él hace caso, él va. Miren, aquí habla de Elías, ¿no? Habla de este profeta, Entonces él va y llega al lugar y ciertamente encuentra a esta viuda que está recogiendo leña. Mira, ella estaba recogiendo leña. No dice la palabra, no dice la Biblia que le encontró de repente sentado en su hamaca o de repente estaba ahí, no sé, en su cama echada pensando, no. Lo encontró recogiendo leña. Recalco eso porque después vamos a entender algo muy importante. Estaba recogiendo leña. Entonces, ¿qué hizo Elías? Se acercó y le dijo, quiero que me alimentes. Y ella dijo, pues en realidad no puedo porque estoy parafraseando. No tengo más que darte, solo tengo un puñado de harina y quizás una cucharada de aceite. Y lo que pienso es, justamente llevo estas leñas para prepararme una pequeña torta con esa harina a mi hijo y a mí, comer y después ya morirnos porque ya eso es lo último. Ciertamente, la esperanza de esta mujer ya no era mucha. La esperanza de esta persona ya no llegaba más allá, quizás en un sentido de vivir, de continuar en la vida, no llegaba más allá. Y era muy, diríamos, quizás ya estaba apagada su esperanza. Pero aún así, miren cómo ella seguía trabajando, seguía haciendo lo que tenía que hacer. Porque yo entiendo que esta mujer ha vivido ya viuda mucho tiempo y ha aprendido a vivir y entender que va a hacer por su hijo, por ella. Entonces, esta mujer le dijo esto a Elías, no puedo. ¿Y qué le dijo Elías? Mira, ve, haz lo que tienes que hacer, prepara esa torta, pero tráemelo a mí primero, porque Jehová así lo dice. Entonces, esta mujer se fue y le dijo, si así dice Jehová, yo me voy y lo hago. Y se fue e hizo la torta y trajo y le dio a Elías. Y Elías comió.
Y desde entonces, la harina de la mujer no se acababa, a pesar de lo que ella hacía, a pesar de lo que usaba, no se acababa la harina y no se acababa el aceite. No se acabó hasta que volvieron las lluvias. ¿Cuánto tiempo fue eso? No sabemos. No ha sido mucho, quizás ha sido un par de años o más. Pero lo cierto es que esa porción, ese puñado de harina, ese poquito de aceite, no se acababa. ¿Por qué? Porque esta mujer obedecía a Dios. Estaba sirviendo ¿a quién? En este caso a Elías, a un siervo de Dios. Dos cositas, hermanos, de esta mujer. No conocemos mucho, no se habla mucho, aquí lo explica, ¿no? ¿Qué es lo que hizo ella? ¿Abrió el mar? ¿Hizo caer fuego del cielo? ¿Qué hizo? Vamos hablando, sí, Maxi dice obedeció, excelente. Pero pensemos, en términos físicos, materiales, ¿qué hizo ella? Un pan. Elaboró una torta, hermanos. ¿Qué hizo esa mujer? Elaboró una torta. Uno podrá decir, ya pues, y eso no es mucho. Claro, en nuestros ojos, en nuestra manera de pensar. Pero sin embargo, podemos ver que detrás de hacer esa torta hay mucho más. Como dijo la hermana, hay obediencia, hay la disposición, hay el creer en lo que Dios dice y eso voy a hacer a pesar de que mi esperanza de repente, humanamente, está tan corta. Ya estoy yo, digamos, sepultado. Pero si Dios dice algo, hermanos, eso hay que hacer. Si Dios te dice, si Dios nos enseña qué es lo que debemos hacer, eso hay que hacer. Aun cuando parezca que no significa mucho. Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Quizás seas tú el de la torta y que sea otro el del mar. Pero Dios va a usar el mar abierto y la torta para hacer su voluntad y bendecir y traer prosperidad a todos. Porque somos un cuerpo. Y si alguien no se siente parte del cuerpo, no le juzgamos. Empieza, hermanos, a sentirse parte del cuerpo. Porque sí eres parte del cuerpo. Yo no sé si eres dedo, oreja, nariz, ojo, boca, pie, lo que seas, pero eres parte del cuerpo. Somos parte del cuerpo. Entonces, hermanos, ¿qué podemos ver en esta mujer? Hizo algo simple, pero después, el resultado, miren, como Elías seguía habitando en este lugar, seguramente el hijo de esta viuda, por la hambruna, que quizás tenía una enfermedad, anemia, se murió. Pero ¿qué pasó? Esta mujer se fue al profeta y le dijo que le ayude con su hijo. Entonces Elías le dijo a Dios, Dios, mira, ahora me traes acá y ahora me traes para que este muchacho se muera, ¿no? Ayúdame. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo que lo levante. Y ciertamente, Elías habló y hizo resucitar a este muchacho. Mira, cuando uno cree en Dios y hace, por más mínima cosa, lo que tenga que hacer, Dios trae vida. Dios va a traer vida a nuestras vidas, hermanos. Una vez está, caminando aquí, uno piensa que está vivo, ¿no? ¿Cuántas de las personas afuera dicen, estoy más vivo, pues puedo hacer lo que se me dé la gana, lo que quiero? Bueno, ciertamente hay vida carnal, no sé. Pero la vida que necesitamos va más allá de este sentirse de movimiento, ¿no? Es la vida que Dios nos da, es la vida de hoy y del mañana, a donde nosotros estamos preparándonos para llegar, a donde Jesús ha dado su vida y nos ha dicho que Él viene para llevarnos. A eso debemos apuntar, y a esa vida. Y ciertamente, si nosotros obedecemos y hagamos en la voluntad de Dios, por más mínima acción que sea, va a haber bendición, va a haber vida. No importa nuestra condición, no importa nuestra condición. ¿En qué condición económica estaba esta mujer? Muy claro, su condición era terrible. Su condición era terrible. Pero ella entendió que obedecer a Dios y servir en este caso al siervo de Dios, que era el profeta Elías, es lo mejor. Servirle a Dios es lo mejor.
Y eso nos trae muchas bendiciones. Vamos a aprender de otra mujer. Vamos a aprender en este caso de una mujer que decidió hacer al Dios verdadero su Dios. A pesar de tener la oportunidad de irse y de no hacer eso, y de ver por ella, y de tener muchas cosas mejores, que en la condición en la que ella estaba no podía hacerlo. Y vamos a ir al libro de Ruth. ¿Saben quién es Ruth la Moabita? Muchos seguramente lo saben. Vamos al libro de Ruth. Vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a leer el verso 16. ¿Qué dice el verso 16? ¿Alguien lo encontró? ¿Ya? ¿Qué nos dice el verso 16? ¿Alguien lo puede leer? Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Amén. La historia de Ruth muchos de nosotros conocemos completa, en parte, pero es la historia de esta mujer, nuera de Noemí, ¿no? Noemí viuda también, así como el personaje anterior, que tenía pues 2 hijos, ¿no? Y con quienes se casaron extranjeras. Y también en ese tiempo pues había mucha hambre, no había mucho alimento. Y resulta que siendo esta ya viuda, y después también se le murieron los hijos, se quedaron solamente las mujeres. Noemí, la suegra y las nueras. Entonces Noemí dijo, pues bueno, ya no tengo que darlas, no tengo que ofrecerles, ustedes pueden irse. Váyanse a su país, a donde ustedes pueden rehacer sus vidas. Y ciertamente eso era una opción. No hay nada acá, ¿qué hago? Pues me voy, vuelvo a mi lugar y reinicio mi vida. Pero una de ellas, Ruth, la Moabita, dijo esto, lo que acabamos de leer, ¿no? No ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. ¿Qué acaba de decidir esta mujer? ¿O qué acaba de decir a manera de decisión esta mujer? Está aceptando, está diciendo que tu Dios, Noemí, es mi Dios y tu pueblo es mi pueblo. Está reconociendo a Dios, Jehová de los ejércitos, Dios de Noemí, como su Dios. Y le está diciendo que a él lo voy a servir y seré tu pueblo. Y seré parte de ti, porque lo he sido y lo seguiré siendo. Miren, hermanos, cómo esta mujer en esta parte de la Biblia nos enseña que toma una decisión firme de estar al lado de Dios. Nuestra decisión, al igual de Ruth, debe ser firme, estar al lado de Dios. Actualmente hay muchas posiciones en donde se nos ofrece deberíamos estar. Posiciones en cuanto se refiere a pensamientos, a formas de vida, estilos y muchas otras cosas más. Aún dentro de nuestras iglesias a veces queremos adoptar ciertas formas de vida o quizás maneras de hacerlo. Pero sin embargo, ninguna que esté lejos de la voluntad de Dios o de lo que Dios nos pide, deberíamos optar. Si no, el único lugar en donde debemos estar es justamente a su lado. Y a su lado significa pues entender lo que Dios quiere y hacer ello. ¿Cómo entiendo lo que Dios quiere para mí? Leyendo su palabra. Ruth decidió en ese momento, ¿no? Firmemente de seguir a Ruth. Decidió estar al lado de Dios. ¿Qué hizo ella? Tomó una decisión, seguirle a su nuera. ¿Alguna vez nosotros hemos estado en una situación de tal manera que hemos decidido seguirle a alguien de este lugar, en este lugar? Yo recuerdo cuando estaba al inicio, 2 amigos que me invitaban a la iglesia, ¿no? El pastor John actualmente, y teníamos otro amigo más, ¿no? No está acá, pero lo recuerdo mucho. Entonces, me decían, vamos, ¿no? En ese tiempo, como, bueno, se ha dicho el otro día, el evangelismo era, vamos a la iglesia.
pero funcionaba a veces, ¿no? Pero para venir, ¿no? Obviamente, yo un momento llegué y asistí, ¿no? Y con la ayuda de Dios, con la ayuda de los hermanos, de los líderes, empecé a conocer a Cristo, recibí a Cristo y empecé poco a poco, gracias a Dios, a crecer en Él. Entonces, yo decidí, al igual que ustedes, si bien es cierto, Dios es quien viene y te encuentra, pero nos toca a nosotros decir sí, nos toca a nosotros decir sí, Dios, voy contigo. Así como Ruth dijo, yo voy a donde tú vas y tu Dios será mi Dios. Y recuerdo, no dije exactamente, pero yo dije, pues a donde van ellos, yo también quiero ir porque algo bueno hay en ellos. Y ciertamente mucho de bueno, todo lo bueno está aquí en el Señor. Amén. Entonces ella dijo, yo te sigo. Y miren, hermanos, esa actitud, esa acción de firmeza, de seguir a Dios, se transformó. Y miren, la historia nos cuenta que justamente Ruth, que no era judía, era extranjera, se casó con un pariente de Noemí, con un pariente del esposo de Noemí, Boz. Boz, la historia nos enseña que, bueno, hay un proceso ahí, ¿no? Pero la historia termina o nos enseña que se casó con Boz. Y de ahí vino una secuencia, hijos, tanto así que, bueno, Noemí, Boz tuvo un hijo llamado Obed, ¿sí? Obed, y luego tuvieron otros hijos, llegó Isaí padre de David, y está en la línea David. Y más adelante está Jesús. Entonces, como una decisión firme, hermanos, una decisión de decir yo sigo a Dios, ha hecho que suceda Dios, obviamente. Es la voluntad de Dios. Uno puede decir, y no tiene mucha importancia, pues si voy el domingo, o de repente si, bueno, no, estoy seguro que no, ningún diácono piensa en eso, pero yo no hago mucho barriendo el local, de repente dirá, ¿no? No, hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que se hace, cuenta. Y es tan determinante como aquella simple cosa en nuestro entender humanamente, como aquella cosa grande humanamente también pensando. Entonces, no te sientas, digamos, ni más ni menos, sino siéntete parte, cuerpo de Jesús, cuerpo uno, parte del cuerpo. Amén. Entonces podemos ver en esta mujer cómo su decisión hizo que esta ocasione cadenas de bendición, mucha cadena de bendición. Uno nunca sabe, hermanos. ¿Quién sabe de repente? Y lo digo a manera de creyendo esto porque es cierto. Alguno de ustedes en su familia va a tener reyes. No es que haya rey en Perú, sino de repente gobernantes. Amén. Uno nunca sabe. Tan solo obedeciendo a Dios, entonces Dios va a alinear las cosas porque Él tiene su voluntad ya hecha y lo va a hacer. Otro personaje, hermanos. Vamos a hablar de otro personaje. Ya hablamos de dos hasta el momento y podemos ir aprendiendo de estos. Y viendo como que no son muy conocidos, pero que pequeñas obras de estos han determinado mucho en la historia, en la vida, en cuanto Dios ha hecho para todos. Vamos a hablar de un hombre, en este caso, un hombre que, y cuando menciono esto al toque van a saber, que estuvo ya en la tumba 4 días. Lázaro. Si bien es cierto, en el Nuevo Testamento se menciona de este hombre, también se menciona que era hermano de María, aquella mujer que lavó los pies de Jesús con el perfume y los secó con su cabello, de esa misma María. Y también era hermano de Marta, aquella Marta quien le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, ¿no? De esa Marta también. ¿Y de Lázaro qué se dijo? Poco, mucho, más que de repente el hecho de que ha estado muerto y que Jesús le resucitó después de 4 días que él estaba ya en la tumba. Entonces, ¿qué podemos ver, hermanos? Incluso, miren, incluso ante las tragedias o frente a las tragedias, Dios usa o nos usa para su gloria. Dios nos usa para su gloria, aun cuando en nuestro parecer, en nuestra opinión, es una tragedia.
Mi vida es una tragedia, hermano, no sabes. Hermanos, eso tiene solución, eso tiene cambio, eso tiene alternativa y solamente es al lado de Dios, junto con Él. Hermano, no importa tu condición. Habíamos hablado de esta viuda, tenía una condición económica muy, muy terrible. La condición de la moabita, Ruth, la moabita. ¿Cuál era su condición? No era parte del pueblo, era extranjera. Era extranjera. No tenía otra cosa más que volverse a su país y ser ella allá. Pero no, su decisión la cambió. ¿Y la condición de Lázaro? ¿Cuál era su condición? Y es más, María le dijo, o creo que Marta, cuando Jesús nos dijo, ahora sacan esa piedra, porque las cuevas le tapaban así para que les entierren, saquen esa. Y él dijo, no, ya hiede, ya huele mal, ya son 4 días. Hermanos, muchas personas, no literalmente, pero estamos en esa condición, o están en esa condición. Tanto ya está la muerte, el pecado sobre las personas, que ciertamente ya trasciende ese olor. Y que los otros humanos hasta podríamos decir ya no. Con él o con ella ya no. Pero cuando Dios va a usar inclusive las tragedias. Desde donde ya nadie en nuestra humana razón va a entender que puede ser sacado, Dios sí puede. Entonces Jesús en voz alta dijo, Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó. Se levantó. Entonces, hermanos, las obras, por más pequeñas o por más insignificantes que podamos hacer, Dios tiene hecha su voluntad y esas en ella sí cuenta. Lázaro no hizo casi, bueno, yo diría nada, hizo como para de repente lo escriban ahí, o de repente él hizo algo, ¿no? De repente preparó un pastel para Jesús. No dice nada de eso, no dice nada de eso. Más que ser hermano de Marta, hermano de María y obviamente amigo de Jesús. Vamos a hablar de otro personaje. Seguimos hablando, ¿verdad? Nos queda tiempo. Ahora de otra persona que también su condición aparentemente era para, no califica, ni siquiera para que aparezca en la Biblia. No, vamos a hablar en este caso de una mujer. Seguramente la toque también nos va a recordar algunos que ya lo han leído. Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? Habíamos hablado, o Rahab. Bueno, esta mujer, ¿qué es lo que hizo? Esta mujer escondió a 2 hombres en su terrado. Escondió a 2 hombres en su terrado. Y esa acción hizo que ella y su familia sea salva de morir. Y no solamente salva de morir físicamente, sino que a partir de ello, también una reforma espiritual en toda su descendencia. Y como ya sabían, ya se lo había mencionado anteriormente, y si no, igual se los digo, de ahí viene también la línea de David, la línea de Jesús. Así que, ¿qué hizo esta mujer? Eso lo podemos encontrar en Josué 2:1, ¿no? En donde esta mujer ayudó justamente a 2 hombres a esconderse porque eran espías y el pueblo los buscaba porque sabían que había 2 espías para que los mataran. Pero esta mujer los escondió y después esta mujer los había pedido que simplemente les perdone la vida porque ella había creído sin ver, sin saber, solamente escuchando que Jehová hizo muchas maravillas. Abrió el mar, hizo esto, hizo lo otro. Ella había escuchado eso y temía por la vida de sus familias, porque sabía que sí al pueblo ya iba a venir el juicio de Dios a través del ejército de Israel. Entonces ella entendió, es nuestro fin, es hora de hacer algo. Entonces ella decidió justamente esconder a estos y aliarse, ponerse del lado de Dios. Ponerse del lado del pueblo de Dios. He ahí cuando entonces ella recibe la bendición. Que recibe vida y salvación. ¿Cuál era su condición? ¿Qué era esta mujer? ¿Cuál era su oficio? Era una prostituta. Era una prostituta. Muchos de nosotros
¿cuál será nuestra condición? ¿No? Somos, digamos, temperamentalmente hablando, de repente enojones y nos causa problemas. O somos muy pasivos y nos causa problemas. O somos muy fácil de palabra y de repente ofendemos. No sé, o cuánta cosa, somos mentirosos. Y cuánta otra cosa podemos ir mencionando. Y entonces entendemos nuestra condición y nos decimos, yo ni para uña valgo. Ciertamente, si ese es tu sentir, que no termine en ello, hermano, que no termine en decir yo no valgo ni para uña, sino dáselo al Señor ese sentimiento, entrégale al Señor esa tu carencia, tu miseria, y pide que te levante, pide que te transforme, porque el Señor está ahí queriendo hacer ello. No te sientas menos, no eres menos, hermanos. No, nadie acá es menos que otro. Y ni queremos que ustedes crean ello. Porque el mismo Dios, el mismo Jesús nos dice que todos somos iguales. Todos somos coherederos con Jesús. Así que no importa nuestra condición, cualquier sea esta, Dios va a usar, a pesar de cualquier acción que hagamos, pequeño o grande, Él va a actuar a través de ella. Lo importante, lo necesario es que estemos del lado de Dios y que obedezcamos y que estemos listos para ser usados. La viuda de Zarepa se fue a recoger leña, seguía trabajando, no tenía más esperanza, pero seguía hasta el último. Tenía esa convicción de luchar hasta el último. Ruth decidió seguir a Dios. Decidió seguir a Dios. Lázaro se murió. Tragedia. Pero aún así Dios se magnificó y se glorificó al resucitarlo. Rahab, la prostituta, considerada algo inferior en la sociedad por lo que ella era. No merecía nada, pero fue salva, fue restaurada, y de su linaje, de esa línea, nace David, nace Jesús. Y seguimos, seguimos, rapidito. ¿Alguien recuerda a Simón de Cirene? De Cirene, bueno, no. Él es la única persona que literalmente ayudó a cargar la cruz a Jesús. Literalmente ayudó a cargar la cruz a Jesús. Vayamos al verso, rapidito esto, ¿ya? Al verso de Marcos. Vamos al libro de Marcos 15, el verso 21. ¿Lo tienen? Amén. Me siguen, yo lo leo. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. En el libro de Mateo 27:32 también habla de esta acción. Pero ahí menciona que le obligaron a llevar. Entonces, rapidito, vamos a ver esto sobre este Simón. Simón no era judío, ¿ya? Pero pasaba por ahí, aparentemente regresaba de su labor cotidiana, ¿no? Con sus hijos, porque ahí menciona 2 hijos, ¿verdad? Alejandro y Rufo. Entonces, él pasaba y de repente los soldados le agarran y dicen, oye, ayúdale, le obligan. El obligado empezó a cargar. Hermanos, lo que yo quiero compartir de este personaje es lo que, según los historiadores, ha sucedido a sus hijos. ¿Qué? ¿Habla de sus hijos? Claro. Alejandro y Rufo. Alejandro y Rufo. En el libro de Romanos 16, capítulo 16, verso 13, Romanos 16, verso 13. Romanos 16, verso 13. Pablo escribe una carta, y en esa carta, al terminar terminando dando el saludo, menciona y dice, saludos a Rufo,
escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Por qué menciono esto, hermanos, en esta parte? Porque lo que los padres hagan, aun cuando les cueste más allá de su propio deseo, al servicio de Dios, la bendición, tarde o temprano, yo diría en su momento preciso, va a llegar a sus hijos. Los historiadores mencionan que este Rufo era precisamente un niño que iba con Simón en su momento. Y comentan y dicen que mientras le obligaron a su padre a cargar la cruz de Jesús, las mujeres que acompañaban a Jesús las acogieron a los niños. Le tomaron a los niños y los consolaron, porque ellos empezaron a llorar mientras veían a su padre hacer esto. Y viendo toda la escena, claro, un niño se asusta y llora. Y estas mujeres las tomaron. Y ellos en su momento recibieron a Jesús en su corazón. Y se hicieron parte de nuestro cuerpo, se hicieron parte de la iglesia. Entonces, hermanos, lo que los padres, nosotros los padres hagamos al servicio de Dios, aun cuando esto cuesta mucho más de lo que nosotros podemos dar, podemos pagar, siempre va a traer bendición para nuestros hijos. Así que, padres, nunca nos cansemos justamente de hacer el bien, de servir a Dios, por más pequeña o grande cosa que ésta sea. Sirvamos al Señor, escojamos estar del lado de Él, trabajemos. Si hay que cargar leña, hay que cargar leña. Si hay que hacer pan, hay que hacer pan. Si hay que abrir el mar rojo, hay que abrir el mar rojo. Lo que tengamos que hacer, hermanos, en la voluntad de Dios, va a prosperar. Porque Él es un Dios victorioso, fuerte, Dios creador, el Dios poderoso, y nadie como Él. Amén. Y quiero terminar indicándole algo. Ustedes saben qué es la NASA, ¿verdad? En los Estados Unidos, esa organización que estudia el espacio y todo lo demás, donde gente muy estudiada, sofisticada, llega a ese lugar. Mencionan que en algún lugar ahí en la NASA hay un letrero que dice: está demostrado que aerodinámicamente es imposible que el abejorro pueda volar. ¿Saben qué es un abejorro? Es como una abeja, pero gorda, ¿no? De esas gordas. Y resulta que ahí dice que es aerodinámicamente es imposible que el abejorro pueda volar por su tamaño, su peso y la forma de su cuerpo. No puede volar, teóricamente. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que él no lo sabe. Él no lo sabe. Y vuela. Y vuela. Él no ve su imposibilidad. Él no lee lo que la NASA sabe. Él no ve, sino más hace lo que Dios le ha puesto a hacer. Hermanos, seamos como ese abejorro. No gordos, pero que hagamos lo que Dios nos ha preparado a hacer. Y Dios nos va a hacer prosperar y crecer. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana y cada día de sus vidas. Muchas gracias.